Integrales. El concepto de integrales es quizás en la matemática uno de los conceptos más importantes, ya que tienen una aplicación indispensable, como por ejemplo poder calcular áreas bajo la curva. En un momento poder llegar a este cálculo era uno de los problemas más importantes a resolver en la matemática, y fue Riemann quizás el que más se acercó a la manera de hacerlo, porque él decía que si en una curva nosotros inscribíamos o circunscribíamos rectángulos, ¿sí? Es decir, si hacíamos rectángulos que por excedente se acerquen al área, por excedente porque si ustedes se fijan, estos pedacitos que van quedando por fuera, obviamente van a hacer que cuando yo sume todas las áreas de estos rectángulos me acerque al área que determina esta curva, pero mi área quede un poquito más grande. En cambio, si yo, por ejemplo, los rectángulos los hago iguales, pero que queden adentro de la curva, los triangulitos que me van a quedar vacíos van a hacer que esta área también se acerque, pero quede un poco más chica. Entonces lo que Riemann decía es, bueno, a ver, si yo estos rectángulos los hago cada vez más finitos, si su base, que puedo llamarla delta X o diferencial X, el concepto diferencial, si bien es muy amplio, habla de una distancia que se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, si esta base yo la voy haciendo cada vez más chiquita y estos rectángulos se van afinando, imagínense algo así, ¿no? Lo que va pasando es que el área se va haciendo cada vez más parecida. Y si yo nuevamente los vuelvo a separar a la mitad, ¿sí? Fíjense que cada vez yo me voy acercando más a esa área, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como que yo le voy a pedir a este diferencial o a esta base que se vaya haciendo cada vez más chiquita, que vaya tendiendo a cero, y yo sumar el área de todas de esos rectángulos, y esa va a ser la forma que me va a permitir que mi suma de áreas de rectángulos coincida con el área que determina la curva. Entonces, es ahí donde aparece el concepto de integral. Si ustedes se fijan, esta es la notación de integrales. La integral se hace con una S alargada. La S alargada justamente indica o habla de la sumatoria, de sumar las áreas de estos rectángulos. Cuando decimos de A hasta B, esto se llama una integral definida porque tiene justamente extremos de integración. Y esto me va a dar el indicio de qué valor a qué valor de X yo quiero integrar. Yo quiero calcular el área. Obviamente esa integral o ese cálculo de área va a estar referido a una función, a una curva, que es mi f de x. Y el diferencial x, como yo les decía, podríamos pensar que indica esta distancia que se va acortando cada vez más en cuanto a valores de x, y también lo podemos pensar en cuanto a qué refiere a la variable que yo estoy integrando, ¿sí? Yo estoy integrando la variable x. Hasta podríamos pensar que si hacemos referencia a un solo rectángulo, a uno solo, si mi base es dx, diferencial x, y mi altura, ¿sí? Mi altura es f de x, porque f de x lo puedo pensar como la imagen de un valor. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Diferencial x mi base, f de x, imagen mi altura, base por altura, también podría pensar que eso es lo que estoy visualizando acá, ¿no? Base por altura. Fuera de eso, que simplemente es poder entender lo que estamos haciendo y que no parezcan símbolos que no tienen ningún sentido, cuando uno logra resolver una integral que todavía no sabemos cómo se hace, va a llegar a una nueva función. Obviamente, todavía no estoy pensando en qué pasa con estos extremos, ¿sí? Pero cuando yo integro una función, llego a encontrar otra función. Ahora esta función que yo llego a encontrar, que recibe un nombre y se llama primitiva, esta función tiene una relación totalmente directa con la función que yo estoy integrando. Es el teorema fundamental del cálculo el que me habla de la relación que tienen mi primitiva con mi función original. ¿Cuál es la relación? La relación es que si uno deriva esta primitiva,
le tiene que dar como resultado la función que yo integré. Esto realmente, aunque uno no quiera caer en la explicación porque puede hacerse pesado, piensen que la derivada era la pendiente de la recta tangente. Y si nosotros pensamos en rectas tangentes que están sobre esta función, ¿sí?, lo que nosotros queremos calcular es lo que está por debajo de esas rectas tangentes, ¿no? Entonces la integral y la derivada están íntimamente relacionadas. Entonces lo que es sumamente importante es que cuando yo integro una función, a mí me gustaría pensar que cuando estoy hablando de integrarla y poder llegar a una función primitiva, podemos obviar por unos minutos el tema de los extremos, ¿sí? Cuando no tiene extremos de integración se llama integral indefinida, que en realidad es lo primero que uno trabaja, porque para aprender a integrar necesito primero aprender a integrar. Luego vemos qué pasa cuando esta integral se acota y se dice, bueno, ahora necesito que vos calcules la integral de este valor a este valor. Y ahí es donde nos metemos íntimamente con las áreas, con el cálculo de áreas. Cuando yo integro una función, obtengo otra función. ¿Qué relación tiene? Bueno, justamente esa primitiva, al derivarla, me lleva a la función original. Entonces, quizás no es tan difícil integrar. Todos vamos a tener una tabla de integrales, así como en su momento cuando aprendimos a derivar teníamos una tabla de derivadas, vamos a tener una tabla de integrales. ¿Qué va a ser? Esa tabla en realidad es un trabajo que alguien se tomó, que no es más que lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Pensemos un segundo. Si yo tengo e a la x, función e a la x, y yo la quiero integrar, ¿qué tengo que pensar? Bueno, si yo quiero integrar e a la x, tengo que obtener otra función, la que va a ser mi primitiva, que cuando yo la derive me tiene que llevar para atrás. Es por eso que a la integral, ¿saben cómo se la llama también? Antiderivada. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es como que hace el paso contrario al de derivar, antideriva, ¿no? Entonces es, bueno, yo lo que hago es obtener una función que si yo la derivase, volvería a la anterior. Entonces, e a la x, ¿cuál será su integral? ¿Qué función, si yo la derivo, me lleva a e a la x? E a la x, claramente. E a la x derivada, ¿qué me da? E a la x. Perfecto. Ahora, si yo quiero integrar seno de x, yo tengo que buscar una función que cuando yo la derive me dé seno de x. Y uno podría decir coseno de x. Ojo acá, porque la derivada de coseno de x no es seno de x, es menos seno de x. Bueno, no hay problema, entonces le pongo un menos adelante. Porque si la derivada de coseno me va a dar menos seno, con el menos de adelante, claramente me va a dar seno. Buenísimo. ¿Cuál es entonces la integral de coseno? Tengo que buscar una función que cuando yo la derive me dé coseno. Y esa función es seno de x. Obviamente esto lo pueden hacer con la tabla de derivadas de referencia. Pero fíjense que estamos haciendo nosotros una tabla de integrales, la estamos creando nosotros. ¿Qué pasa si yo integro un valor numérico? ¿Qué pasa si yo integro, por ejemplo, 3? ¿Qué pasa si yo integro 3? Tengo que buscar una función que cuando yo la derive me dé 3. Y esa función sería, y puede ser 3 por x, ¿no? Si yo derivo 3 por x, la derivada es 3. Entonces, si yo derivo k por x, la derivada es k. Es decir, que si integro k, su resultado es k por x. Y acá se complica un poco más. ¿Qué pasa si yo integro x a la 6, por ejemplo? ¿Cómo hago para que yo obtenga una función que cuando la derive me dé x a la 6? Instantáneamente lo primero que uno piensa es, bueno, x a la 7. Porque yo sé que este 7 baja en la derivada, baja el 7, y este 7 se convierte en un 6. Claro, pero el 7 baja. Y si el 7 baja, ¿qué hago? Porque yo acá no tengo un 7. Bueno, si el 7 baja, yo derivo x a la 7. Si el 7 baja, y este 7 me estaría molestando porque acá no lo tengo, dividilo por 7. Ah,
Está muy bien, se va. Bueno, entonces tendría que estar acá. Acuérdense que cuando hay un número multiplicando una función y yo lo derivo, ese número no se deriva, se copia exactamente igual, ¿no? Entonces si yo derivo esto, digo, bueno, el 1/7 no lo derivo el x a la 7. Eso es lo que uno dice cuando deriva. Al bajar el 7 se va con este 7, espectacular. Entonces lo que yo tendría como resultado, como función primitiva, es x a la 7 sobre 7. Y en realidad esto lo puedo generalizar para cualquier n. Quiero decir, si yo tengo x a la n, yo puedo decir que la integral de x a la n es lo mismo que hacer x a la n más 1, porque fíjense que al 6 le sumé 1, dividido n más 1, es decir, dividido el mismo número que le puse como exponente. Acá hay algo muy importante, y es que n, lo único que no puede valer es menos 1. ¿Por qué? Porque si yo tuviese x a la menos 1 estaría en este ejemplo en el que puse a continuación. Y no es un ejemplo cualquiera, porque ¿qué función cuando yo la derivo me da 1 sobre x? Logaritmo de x. Es el único caso que cuando yo integre, ¿sí?, x a la menos 1 o 1 sobre x, que sería exactamente lo mismo, me va a dar logaritmo de x. Luego, x a la 6, x a la menos 2, x a la 1/2, x a la menos 1/5, todas esas funciones entran en este ejemplo. Cuando yo las integro, se le suma 1 a su exponente y se pone exactamente lo mismo como denominador. Ahora acá hay un pequeño problema y es el siguiente. Yo dije e a la x porque la derivada de e a la x es e a la x. Perfecto. ¿Y a nadie se le ocurrió que por ahí podía ser e a la x más 1? Si al fin y al cabo la derivada de 1 da 0. ¿Y a nadie se le ocurrió que por ahí podía ser e a la x menos 1/5? Si la derivada de 1/5 es 0. ¿Qué tema? Entonces, ¿qué hago? Bueno, cuando yo integre, siempre que yo integre, voy a terminar escribiendo más c. ¿Y eso? ¿Por qué más c? Entonces no hay una sola primitiva, porque si estoy poniendo más c significa que es más 1, menos 1/5, más raíz de 2, menos 1/4. ¿Tengo infinitas funciones que si yo las derivo me dan esta? Sí, totalmente. Tengo infinitas primitivas. ¿Sí? Lo vamos a dejar obviamente como notación con un más c, no se preocupen, no es que uno va a ir reemplazando números, pero es muy importante que cuando uno integre entienda que el resultado se coloca con un más c, más una constante. Entonces, para cerrar esta primera parte, lo que podemos decir es, bueno, a ver, integremos. Supongamos que a mí me piden que integre x a la quinta. La notación que yo voy a visualizar es esta: integrar x a la quinta diferencial x. Eso me está diciendo que mi variable es x y que yo tengo que integrarla. No voy a tener extremos de integración por ahora porque laburamos en un primer momento con integrales indefinidas. ¿Qué hago? Bueno, mi tabla me dice que si yo tengo un x a la n, le tengo que sumar 1, entonces me quedaría x a la 6 y tengo que poner el mismo número abajo. Perfecto, genial. ¿Terminé? No, no terminé. En el momento que yo integré, desapareció el símbolo de la sumatoria, desapareció el diferencial x. ¿Pero qué tiene que aparecer? El más c. Ahora terminé. Y si alguno tiene dudas y dice, ay, lo habré hecho mal, me confundí, esta tabla no la estoy entendiendo, vamos a corroborar. Si yo lo hice bien, la derivada de esta función primitiva que obtuve como resultado, ¿qué me tiene que dar? Claramente x a la quinta. Bueno, derivemos. Es una suma, se deriva por separado. La derivada de x a la 6, obviamente el 1/6 no se le hace nada, ya lo dijimos, porque es un número que multiplica una función. Se baja el 6, x me queda a la quinta, este 6 se va con este 6 y la derivada de una constante que es 0. ¿Qué me dio? X a la quinta. Entonces lo hice perfectamente.